En otro tema, el gobierno puso fin a la homologación de vacunas para el ingreso de viajeros a Chile. A partir de septiembre, los turistas extranjeros no residentes podrán ingresar a Chile con un certificado de vacunación que haya sido entregado por el país donde se realizó el proceso. Esto en medio de un alza de contagios que espera alcanzar, según los expertos, un nuevo pic en fiestas patrias. Vamos a profundizar en este tema, para eso estamos con la doctora Lorena Tapia, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctora, como siempre, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. A ver, primero que todo, ¿qué le parece esta medida? Fue anunciada la semana pasada por parte del Ministerio de Salud de terminar con esta homologación, hacerla de alguna manera voluntaria, y ahí podemos entrar en detalle también. Bueno, la homologación de vacunas era uno de los procesos que tenían que hacer los extranjeros que se habían vacunado fuera del país, de manera de certificar en nuestro territorio qué vacunas se estaban poniendo. De todas maneras, en los distintos países hay certificados de vacunación que pueden ser también utilizados para la entrada y podríamos seguir también utilizando eso. Entiendo también que las PCRs y el seguimiento de los pacientes se va a seguir haciendo de Claro. manera aleatoria como se está haciendo así. Y eso un poco concuerda con algunas políticas de entrada y salida en otros países también, en los cuales no es necesario homologar, sino más bien mostrar y demostrar los certificados de vacunación que se están teniendo en distintos países. Claro, porque finalmente se cambia o se termina con esta medida que era de alguna manera lo que los extranjeros tenían que ir ingresando en el sistema, digamos, su proceso y esquema de vacunación para poder llegar a Chile. Ahora, lo que es el testeo PCR aleatorio al llegar al aeropuerto, también el seguimiento, eso me imagino que también habrá que reforzarlo. ¿Cómo lo ha visto usted desde esa óptica? Yo creo que la PCR aleatoria es una buena medida, en la medida también que la vigilancia tengamos que hacerla de manera no tan estricta. Si es que logramos detectar que existen nuevas variantes o que empiezan a aumentar los casos significativamente en aquellos que vienen desde los viajes, uno puede aumentar esa vigilancia y es probable que así se haga. No puede disminuirse a cero, creo yo, menos en este minuto en que los casos están aumentando. Y de todas maneras hay que recordar que la certificación igual se va a pedir, como dices tú, es la homologación la que se está eliminando y lo ideal es que se siga pidiendo la certificación de vacunación y no solamente en extranjeros para entrar a Chile, sino lo ideal es que se siga manteniendo para entrar a lugares cerrados, donde necesitamos tener coberturas de vacunación importantes para evitar que sigamos teniendo aumento de casos. Ahora, haciendo un poquito de memoria, doctora, nos tocó hablar varias veces sobre ese tema. Cuando comienza la pandemia, cuando llega el virus SARS-CoV-2 a Chile, claro, ahí el tema de las fronteras, especialmente la aérea, y la llegada de este virus desde Europa en su minuto, era bien clave. Ahora, cuando ya hay transmisión comunitaria, cuando llevamos más de 1 año y medio, 2 años en esta situación, uno diría, bueno, es una medida que no tiene tanto impacto que se haya modificado, porque finalmente el virus ya está aquí presente, se transmite comunitariamente, que llegue de otro país. Claro, entendiendo lo que son las variantes y subvariantes, hay una situación distinta, ¿no? Claro, efectivamente es una situación distinta. Igual de todos modos, cuando iniciamos la pandemia, el cerrar las fronteras absolutamente Sí. también fue difícil, era difícil, pero tenía, claro, una mayor justificación porque no sabíamos nada, la incertidumbre era total. Ahora por lo menos sabemos que las vacunas funcionan, que las vacunas protegen a hospitalizaciones graves, por eso es tan importante vacunarse y el escenario es un poquito distinto. Y cerrar las fronteras nuevamente es algo que es muy difícil que ocurra. Principalmente la vigilancia en frontera está dada para buscar las variantes que pueden ir apareciendo en distintos lugares y que se van introduciendo en los distintos países. Y en ese sentido, Chile mantiene esa vigilancia y nosotros tenemos idea de lo que está circulando por esa vigilancia y también por vigilancia dentro de lo que circula en nuestro país. Hablemos del contexto que estamos viviendo, doctora Tapia. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene? ¿El número de casos ha aumentado? ¿Se mantiene generalmente sobre los 10.000 nuevos casos y especialmente los casos activos, que se acercan a los 50.000? Estamos nuevamente en una situación muy compleja. Aquí hay una buena noticia. La red asistencial ha aguantado, a diferencia de otras olas, como se ha denominado, ¿no?
Así es. Sí, los casos han aumentado porque está circulando una variante, bueno, que lleva ya un tiempo, es una variante con alta transmisión y que es capaz también de afectar a los pacientes vacunados, pero afortunadamente de manera más leve. Por lo tanto, al final uno, en la sumatoria de casos, lo que tenemos de casos graves, afortunadamente no ha saturado la red asistencial como tú mismo mencionas. Pero eso hay que verlo en el tiempo y evaluarlo muy bien en relación al porcentaje también de vacunados. Sabemos que las vacunas protegen, protegieron, pero hay una disminución probablemente de la protección en el tiempo y por eso es importante los refuerzos y vacunaciones completas que en este minuto lamentablemente han bajado sus porcentajes. Entonces, es una situación que creo yo que hay que seguir monitorizando, estar atento tanto a qué es lo que circula, a cuántos casos hay, pero muy importantemente reforzar la vacunación en los pacientes y mantener un porcentaje de vacunación completa y reforzada en el tiempo adecuada. Ujú. En ese sentido, hay preocupación con respecto a lo que podría pasar, bueno, con 2 hitos de septiembre, y eso es algo que ya hemos estado experimentando. Por un lado, el plebiscito, que uno entendería, doctora, y ahí le hago la pregunta, que en términos de aumento de casos y una situación sanitaria más complicada debido a la aglomeración de las elecciones, no debería pasar porque ya tenemos varios antecedentes de elecciones donde rebrotes o brotes no se han dado. Pero sí en fiestas patrias la situación es completamente distinta, ¿no? Claro, efectivamente, como tú dices, con las elecciones anteriores, con el uso de mascarilla, el distanciamiento, las filas que se hacen más bien al aire libre, no se han producido grandes rebrotes. Eso es una buena noticia, pero no olvidar que eso se producía en un momento en que nosotros efectivamente usábamos bien las mascarillas, estábamos en un porcentaje alto vacunados, así que esperamos que siga siendo lo mismo, algo parecido en este nuevo plebiscito. Para fiestas patrias efectivamente es un poquito mayor el riesgo porque hay aglutinaciones, tendemos a juntarnos con las familias y ahí pueden haber un pic de casos más importantes. Sabemos que los casos se producen mucho por las reuniones familiares, por los contactos que tenemos de adultos con adultos y eso se da mucho en fiestas patrias, en Navidad, ¿cierto? Y eso lo hemos visto. Doctora Lorena Tapia, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, gracias Un Nicolás. abrazo, Chao, chao. chao.